Realidad virtual Unidad 1 Introducción a movimientos y objetos en 2D y 3D para el análisis de los sistemas de realidad virtual. En este vídeo vamos a estudiar lo que es concepto de realidad virtual, evolución de la realidad virtual, ventajas y desventajas de la realidad virtual. La realidad virtual es un medio para permitir a los participantes interactuar en algún ambiente de simulación. La realidad virtual es una simulación interactiva por computador. Es el nombre dado a un conjunto de técnicas y tecnologías basadas en ordenador que aproxima la visualización de conceptos, objetos y acciones en 3 dimensiones de una forma interactiva, de forma que se asemeje, o no, a la realidad. Este último punto, la interactividad, es la que permite al usuario moverse en el interior de un espacio tridimensional, creado por ordenador e interaccionar, mover, ver, tocar los objetos que hay presentes en dicho espacio. Así definido, se establece una clara diferencia entre realidad virtual y los típicos programas de diseño 3D. El término actual de realidad virtual se atribuye a Jaron Lanier, de VPL en 1986 en una conversación comentando el trabajo de Scott Fischer, ingeniero de la NASA. Scott se refería al campo como entornos virtuales. Virtual Environments, Miron Krueger lo llamó realidad artificial en 1983. El triángulo de la realidad virtual. Las 3 características fundamentales que definen la realidad virtual frente a las animaciones 3D tradicionales son: posibilidad de tiempo real, que permite elegir la dirección hacia dónde moverse en el interior del escenario o hacia dónde dirigir la mirada. Inmersión completa por el interior del mismo, perdiendo el contacto con la realidad exterior al percibir únicamente los estímulos del mundo virtual. E interacción con los elementos que lo conforman, que permite interactuar con el mundo virtual a través de diversos dispositivos de entrada, como joysticks, guantes de datos, etc. Se posibilita así al usuario para modificar elementos del mundo virtual recibiendo, a su vez, una respuesta del mundo 3D, a través de sus sentidos. Dos de estas características están estrechamente relacionadas entre sí, aunque no son lo mismo tiempo real e interactividad. Permiten distinguir la realidad virtual, por ejemplo, de las fotografías 360, en las que existe tiempo real, pero no la posibilidad de interactuar cambiando alguno de los elementos de la imagen, aunque sí tocar zonas activas de la misma que produzcan un efecto adicional y, por supuesto, en las que no existe inmersión total. Cabe considerar también el hecho de que algunos investigadores incluyen la imaginación, como el tercer vértice de este triángulo conceptual de la realidad virtual, ya que a través del mundo virtual se pueden concebir y percibir realidades que no existen, de manera parecida como sucede con la creación artística. Sin embargo, no se debe olvidar que esta posibilidad también puede facilitar la visualización de una película animada 3D. Origen y evolución de la realidad virtual. El simulador Sensorama. En contra de lo que pudiera creerse, el primer aparato moderno que buscaba crear experiencias sensoriales artificiales realistas no fue creado por un técnico en informática. Siguiendo una línea de investigación alejada completamente de la informática, en 1962, un inventor norteamericano, Morton Eilig, antiguo operador cinematográfico, patentó un aparato de simulación realista al que llamó simulador Sensorama, el primer sistema de entretenimiento completamente inmersivo. Exteriormente el Sensorama tenía un aspecto que recordaba al de juegos de conducción preinformáticos que precedieron a los videojuegos en los salones recreativos. El prototipo del aparato de Eilig estaba preparado para simular un viaje en motocicleta a través de las calles de Nueva York. Utilizaba imágenes cinematográficas en 3 dimensiones que el usuario recibía a través de un visor televisivo estereoscópico individual que el propio Eilig había patentado en 1960. Para conseguir un efecto sensorial realista, el simulador Sensorama poseía además dispositivos de estímulo de los sentidos del oído, del tacto y del olfato. El asiento vibraba y el usuario sentía el contacto del viento en su cara gracias a la ayuda de pequeños ventiladores colocados cerca de su cabeza.
Todas estas características lo convierten al sensorama en un curioso precursor preinformático de la realidad virtual. El papel de la investigación militar. Las técnicas de simulación digital que convergen hacia lo que hoy se conoce como realidad virtual se desarrollaron a partir de mediados de los años 60, a través de diversas investigaciones en el campo de la informática y otras tecnologías derivadas relacionadas de esta, como la inteligencia artificial, la generación de gráficos por ordenador, la robótica y la telemática. Aunque no puede hablarse de un punto de partida concreto, suele atribuirse el papel de pionero al investigador norteamericano Ivan Sutherland. Sutherland, figura emblemática en la historia de la infografía, publicó en 1965 un artículo titulado El dispositivo definitivo de Ultimate Display, en el que atribuía a un nuevo tipo de aparato periférico la capacidad de convertir al ordenador, mediante una programación adecuada. 3 años después, Sutherland concluyó la construcción de un casco de visualización de imágenes estereoscópicas generadas por ordenador, dentro del marco de un programa de investigación financiado por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada del Departamento de Defensa del Gobierno estadounidense y la Oficina de Investigación Naval de la Marina norteamericana. Los primeros pasos de la industria del simulacro virtual. 1967 se inició el desarrollo de un sistema de visualización tridimensional del modelo de una estructura molecular sintética que contemplaba por primera vez la inclusión de dispositivos para crear sensaciones táctiles y cinéticas combinadas con el estímulo visual. A partir de los años 80 el desarrollo de aceleradores gráficos cada vez más rápidos abre nuevas perspectivas para la creación de imágenes sintéticas cada vez más realistas. Por entonces la televisión empieza a utilizar la digitalización de imágenes para realizar efectos especiales. En esta misma época los avances en las prestaciones de los sistemas informáticos y en la industria electrónica, y el progresivo descenso de los costes, impulsan la experimentación de nuevos dispositivos destinados a la simulación digital multisensorial. En 1977, 3 estudiantes de la Universidad de Illinois, Chicago, becados con una dotación nacional para las artes, inventaron el primer guante sensitivo, un guante electrónico que permite comunicarse con el ordenador de un modo intuitivo mediante los movimientos de la mano. En 1985, 2 antiguos investigadores de Atari, principal fabricante de videojuegos hasta su desplome en 1984, Jaron Lanier y Thomas Zimmerman, fundaron VPL Research Incorporated, primera empresa dedicada al desarrollo, fabricación y comercialización de interface y programas destinados a las nuevas técnicas de simulación. Ventajas y desventajas de la realidad virtual. Ventajas. Usarla como una manera de entrenar a los estudiantes. Ayuda en la medicina. En la cultura. Visualización de 360 grados. Aprender a manipular objetos. Desventajas. Elevado costo en la realización de mundos virtuales. La tecnología para tal experiencia es aún nueva y experimental. Los programadores siguen lidiando con cómo interactuar con los ambientes virtuales. Entrenar con un ambiente de realidad virtual no tiene las mismas consecuencias que el entrenamiento y el trabajo del mundo real.